Buenas noches. Con motivo de la celebración de los 30 años de medicina fetal, queremos compartir con ustedes la inauguración de este podcast nuevo llamado Hablemos de Mujeres. Hoy tenemos nuestro primer capítulo que hemos decidido llamar Crónicas de un parto, y para eso hemos invitado a dos monstruos de la ginecología y obstetricia de la ciudad de Medellín y de Colombia. El doctor Carlos Alberto Mejía, que está con nosotros, fundador de Medicina Fetal, el alma de Medicina Fetal, lleva con nosotros los 30 años, el doctor Jorge Eduardo Ramírez, quien también es uno de los socios fundadores, y yo, José Fernando Vélez, que llevo 25 años con la empresa. Para este pequeño podcast que estamos empezando, hemos querido denominarlo Crónicas de un Parto, y vamos a tocar algunos temas referentes al tema, empezando por la consulta antes de embarazarse, la consulta cuando ya estamos empezando el embarazo, y los temas relacionados con el parto y la cesárea, la llegada a la clínica y todo lo que eso implica. Sabemos que estos temas traen muchas inquietudes, las mujeres tienen muchas preguntas, los maridos tienen muchas preguntas, y a veces los ginecólogos en consulta no tenemos mucho tiempo como para contestar todas esas inquietudes, y queremos que este sea un espacio relajado, dinámico, conversando con estos colegas para resolver muchas de esas preguntas que de pronto pudieran tener. Yo creo que pudiéramos empezar como antes de que las pacientes lleguen al consultorio embarazadas. ¿Hay algo que podamos hacer por ellas? ¿Hay alguna consulta donde podamos resolver preguntas de aquella mujer que está pensando en quedar y todavía no ha quedado? Ese tema es importante porque eso se llama consejería preconcepcional, que yo creo que hace algunos años las personas venían poco a consultar acerca de cómo planeaban un embarazo, y ahora es increíble la multitud de parejas que se han interesado en el tema, y muy probablemente, para sorpresa nuestra, casi que todos los días uno tiene una pareja que está planeando un bebé y pregunta cómo debería ser todo el proceso previo a ese momento. Entonces, como vamos a hablar aquí, como es una conversación de experiencias, yo diría que cada uno va a contar un poco lo que hace, incluyendo a José, que es el entrevistador, pero al mismo tiempo también tiene unos conceptos extremadamente valiosos. Yo diría que cuando llega una pareja a mi consultorio, yo lo primero que hago es aprenderme el nombre del marido. ¿Por qué el nombre del marido? Porque las parejas a veces sienten que la mujer es el foco de atención, pero cuando el marido no es involucrado en la consulta, muy probablemente no va a resultar como en esa unión o en ese attachment que necesita una pareja con el doctor. Entonces, casi siempre a mí me interesa saber qué hace cada uno de ellos, y luego les explico como varias cosas que uno debería tener en cuenta a la hora de buscar un bebé. Básicamente yo la resumo así, y mis amigos también van a decir, mis amigos y hermanos, porque son como hermanos. Entonces yo le digo a la gente, vea, ¿sabe qué? Usted se tiene que hacer unos exámenes para ver que no tenga un problema de anemia, que no tenga un problema de infecciones, que no tenga problemas de tiroides, que no tenga problemas del azúcar. Básicamente es eso. Me interesa hacerle una ecografía para establecer que el útero y los ovarios estén bien. Me interesa preguntar acerca de las vacunas que ya la mujer tiene previamente, que es lo que más se le olvida a las personas. Y finalmente mandarle el ácido fólico, que está demostrado desde 1993. Recuerdo que salía en la portada del Washington Post dos tajas de pan, y decía que si una mujer comía 2 tajas de pan, que era 1 miligramo de ácido fólico, disminuía hasta un 75% la posibilidad de que el niño tuviera problemas de la columna del cerebro, lo que nosotros llamamos defectos del tubo neural. Entonces, básicamente, eso es lo que yo hago, y les doy 4 o 5 cosas más, pero antes de decirles eso, a mí me gustaría saber ustedes qué hacen. Lo que dice este aspecto resume como los 3 objetivos básicos de esta consulta preconcepcional, que ojalá todas las parejas lo hicieran. Ahora lo están haciendo más, pero creo que no llegan ni a la mitad. Porque, José, la gente, y lo hemos visto en estos 30 años que llevamos pues de medicina fetal de Clacte, que es la gente programa el embarazo en el tiempo, pero pocos lo planean realmente. Yo veo que la gente llega y dice, yo quiero que haya el embarazo a finales del año. Y sí, claro, nosotros tenemos unas épocas
del año donde la gente queda más en embarazo. Y eso nos lleva siempre a que tengamos unas épocas de cosecha de pasto. Tenemos las épocas que sabemos nosotros en septiembre, octubre, que todo el mundo nace, finales de diciembre, que coincide generalmente con las vacaciones. Entonces la gente programa el embarazo, pocos planean el embarazo. Entonces, lo que Capeto acaba de explicar es cumplir esos 3 objetivos, que es ¿cuál? La prevención de enfermedades. Hay cosas que nosotros podemos prevenir. Entonces, con los exámenes que está diciendo Capeto que pedimos, nosotros prevenimos enfermedades porque si le faltan anticuerpos, pues las hacemos vacunar antes. Luego, hacemos un poquito de preparación para el parto. Una paciente con un índice de masa corporal elevada, pacientes con alguna patología de tiroides, cualquier cosa, lo que queremos es que llegue a ese embarazo muy bien preparadita y en condiciones óptimas. ¿Y qué vas a decir? No, que estaba pensando en la edad de las mujeres. ¿Ustedes qué opinan de la edad versus el momento reproductivo? José, vos que le decís a una señora, por ejemplo, que viene aquí, o estás en una finca y alguien te dice, hey, José, decime, ¿en qué momento debería quedar yo en embarazo por edad? ¿Vos qué les decís? Pues, Capeto, esa pregunta es muy buena, es muy amplia y dijéramos, puede ser difícil de contestar, aunque hay unos hechos médicos que son muy claros. Yo a mis pacientes les digo que la naturaleza, desde el punto de vista de la fertilidad, tiene su pico a los 30 años y todo lo que siga de ahí para allá es una lenta cuesta abajo en términos de la capacidad de una mujer de llevar embarazarse y llevar ese embarazo al término y tener un bebé en casa. ¿Por qué es así? Porque dijéramos que la edad de la madre es extremadamente importante en el pronóstico de ese embarazo y en la salud del bebé que se concibe. Arriba de los 40 años, la probabilidad de tener un bebé con algunas alteraciones genéticas se va incrementando año por año dramáticamente. Vamos a poner una cifra rápida. De cada 500 partos, sin tener en cuenta la edad de las mujeres, metamos a todas las mujeres en un canasto, de cada 700 partos, nace un bebé con algún tema congénito como el síndrome de Down. De cada 700. Pero cuando la mujer supera los 40 años, de cada 50 mujeres de 40 años, una tendrá un bebé con un problema de esos. Por lo tanto, en la medida que la mujer incrementa en edad, incrementan los problemas. Es tal vez la única, digamos, cosa en la cual los hombres no tenemos la culpa. La edad del papá casi nunca está relacionada con problemas de ese tipo y en este caso es la edad de la madre. Por lo tanto, mujeres, en tanto puedan, aprovechen los años más jóvenes. Por supuesto que eso es una regla muy amplia y hoy tenemos muchas cosas para tratar de diagnosticar problemas a tiempo. Pero José, hay una cosa importante y es que hoy en día todas las mamás y todas las mujeres están postergando la maternidad. Pero ese es el mensaje, Porque socialmente, claro. Socialmente antes se desarrollaban como mamás y después como mujeres, como profesionales y como esposos. Pero hoy en día cambió la cosa. Primero nos desarrollamos nosotros como personas, como profesionales y lo último que queremos es ser papás. ¿Sí o no? Y si es que quieren, porque también muchas mujeres hoy en día, todas estas millennials y las mujeres jóvenes, están con deseos de no ser papás ni mamás. Entonces, hoy en día, con esta postergación de la maternidad, ¿qué es lo que les decimos a ellas? Pues hombre, quieren el embarazo, que hoy en día tenemos una oferta de posibilidades de decirle a ustedes muy rápido cómo viene su bebé. Sí, eso es como un mensaje. Por supuesto que estas son solo frías cifras. Miremos la cifra desde otro punto de vista. Si yo tengo 40 años y mi posibilidad de tener un bebé con problemas es de 1 en 50, pues al final del día es menos del 1%. Tampoco es nada del otro mundo. Es como por entender un poquito la dimensión de por qué hablamos de que estar más jóvenes es un poquito mejor para el pronóstico de un embarazo. Pero eso no significa que las mujeres mayores de 38 o 40 años no puedan concebir bebés sanos. Entonces de ahí se deberían 2 cosas que involucran este tema. Y la primera es la pérdida de embarazos. Ya José habló un poquito de las complicaciones que puede tener una mamá, pero una de las cosas que más le llama a uno la atención, que menos cree cuando uno va a ser papá que puede pasar, es una pérdida de un embarazo al principio del embarazo. Entonces uno queda en embarazo lleno de felicidad,
pero a veces no planea que uno pueda perder un embarazo rápidamente o que le dé brega quedar en embarazo. Entonces uno calcula fríamente en matemática, estadística, y dice, yo busco a los 35, quedo a los 36, 37 y tengo mi bebé, y repito a los 39, 40, pero a veces no es tan fácil, porque si uno empieza con una pérdida, entonces ya empieza a perder como confianza en sí mismo, se empieza a angustiar. Y la otra cosa de la que se habla mucho, que ustedes, ¿qué opinan de eso? Es la congelación de óvulos. ¿Ustedes discuten eso con las mujeres más jóvenes? Hoy en día, realmente te quiero decir que es una cosa de los últimos 2 o 3 años. Realmente que las mujeres jóvenes en este afán de postergar la maternidad, pues hemos visto una oportunidad de bajarle los riesgos. Y entonces hay una oportunidad nosotros antes, Capeto, ¿te acordás? Solamente le decíamos esto cuando teníamos una señora que le habían detectado un cáncer y tenía que ser sometida a radioterapia, y entonces le decía, no, espere, por favor, venga, congele óvulos primero, congele los óvulos primero. Y eso ya no, ya mujeres sanas y jóvenes pueden congelar los óvulos para que cuando tengan 37, 38 años o 40 años, tengan un óvulo congelado de cuando ellas tenían 30 años o 32 años. Eso es súper interesante, ¿no, José? Es muy interesante porque no solamente, dijéramos que la indicación que teníamos antes eran las personas que iban a ser sometidas a tratamientos por cáncer, pero hay una enfermedad muchísimo más común, que puede generar problemas de fertilidad en mujeres muy jóvenes, y es la endometriosis. Entonces, en mujeres que tienen que estar sometidas a tratamientos largos para controlar esa enfermedad, los dolores, los cólicos, y ya les estamos recomendando considerar la congelación de óvulos, porque estas enfermedades causan problemas de fertilidad futuro. Y cuando ya deciden, como decía Capito ahorita, cuando ya deciden mi programación estadística, ahora sí voy a buscar, probablemente ya es un poquito tarde. Entonces dijéramos que ese tema de la congelación de óvulos, pues tocaste un tema ahorita que me dejó pensando, y es eso de la edad con respecto a las pérdidas. ¿Qué quisiste decir con eso? Es decir, ¿es más fácil que una mujer de más edad pierda? ¿Vos te sabes los datos, Capeto? Sí, hay una cosa que me tuve que aprender, pero me la aprendí porque tenía que dar una conferencia de estas. Pero en realidad recuerdo claramente porque es algo que lo involucré con mi cerebro. Entonces cada vez que una paciente llega y me dice, bueno, yo voy a buscar bebé, entonces todo este repaso de cosas que hemos hecho, y yo le digo, ojo pues a esto, a las que estén viendo esto o estén oyendo. Primero, no le cuenten a la gente que ustedes van a buscar bebé. Eso es lo primero. Segundo, ¿en qué momento del ciclo debería uno tener relaciones para intuir que en esa época es la ovulación de uno? Entonces uno dice, tengan relaciones entre tal fecha, el día 11 al 18, seguramente van a abarcar más la posibilidad. Tercero, hay una cosa que es como un mito de la fertilidad, que las mujeres se cuentan unas a otras y levantan las piernas hacia arriba, después de una relación van a quedar más fácil en embarazo. Bueno, eso no es verdad, pero lo más importante es lo que me dice José. Una mujer de 30 años, la posibilidad de una pérdida de primer trimestre está más o menos entre el 9 y 17%, de 30 años o menos. Pero si están los 35 años, la posibilidad de pérdida es un 30%. Pero si la subimos a 45 años, alguna que otra llega a 45, la posibilidad de pérdida es el 80%. O sea que si ustedes se dan cuenta, ese no es un dato mío, es un dato del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. En la medida en que uno está mayor, pues más pérdidas hay, más angustias hay, más problemas hay. De hecho, ustedes no lo creerían, pero hasta problemas de la misma pareja, porque pues empiezan a tener problemas internos, porque entonces hay que tener más relaciones, estoy cansado, le contaste a mi mamá y me va a enloquecer, o una amiga perdió el bebé y entonces ya uno dice, entonces si me pasa lo mismo. Entonces, básicamente yo creo que aquí estamos condensando lo que es consejería preconcepcional. No sé qué más se les ocurre así. Cape, pero me gustó mucho ese dato que tocaste ahorita, porque globalmente la cifra que yo les digo a mis pacientes, que es esa cifra del Colegio Americano, es que antes de la semana 7, 1 de cada 4 se pierde. Eso quiere decir que si llegan hoy 4 mujeres embarazadas de 7 semanas, 1 no vuelve. Es una cifra escandalosamente alta. Pero lo importante no es la cifra, sino ¿qué quiere decir eso? Es decir, es importante consultar inmediatamente, yo tengo la prueba de embarazo positiva, No. o ¿qué crees? ¿Cómo alías eso?
José, ese tema lo habíamos hablado nosotros y es la pérdida de la gestación aquí, porque sabemos, a grosso modo, entonces hablemos que es del 20 al 25% en total las pérdidas. Eso es muy grave porque se le pierde a uno el 25% de las pacientes que quedan en embarazo. Y entonces el médico, pues normalmente en los sentimientos de culpa, el primero que tiene la culpa es el médico, Claro. después el esposo, Eso es verdad. después ella, Sí, eso es y verdad. viene el ciclo normal del duelo, que todos sabemos. Lo primero es la culpabilidad, la negación, el raciocinio y la depresión. Y uno hace ese ciclo y uno está metido ahí. Muchos o la gran cantidad de estos abortos que tenemos en las pacientes son inevitables. Y lo que es más importante es que muchas veces no hacemos nada de estudio con la primera pérdida. Los protocolos en general hablan de que después de la segunda pérdida es que se desencadena toda una búsqueda de enfermedades autoinmunes, en fin, una serie de enfermedades de la madre o de ese feto para hacer estudio genético. Entonces realmente nosotros hacemos eso. Pero la pregunta que me queda José es, cuando quedan en embarazo, entonces lo llaman a uno a las 3 de la mañana y ¡tim! Le mandan la foto por el WhatsApp. De la prueba de farmacia. Del Clear Blue. Con las 2 rayitas. 3 de la mañana uno se despierta un sábado y uno, ¿qué pasó aquí? Doctor, lo logramos. Lo logramos, uno feliz a las 3 de la mañana el sábado con la paciente porque le salió muy bien. Doctor, entonces me da cita el lunes, yo quiero ir a cita el lunes. Y uno dice, pero mi niña, todavía no es tiempo. Esperemos porque las pacientes lo primero que quieren es que uno les haga una ecografía capeto. Sí. ¿Y no por se qué no va le a hace ver nada. ¿por qué no le hace la ecografía? ¿Por qué? Porque es que no se va a ver nada y lo que va a generar es un ¿Y desconcierto. cuándo es que milagrosamente aparece algo en la ecografía? No, por supuesto que después de las 4 o 5 semanas se ve un puntico negro que es el saco gestacional. Pero realmente lo que le interesa ver a la mamá es el corazoncito, el embrión y a nosotros también, porque eso nos habla de que hay un embarazo que va de viabilidad y con un sitio de inserción adecuado. Antes de esta semana no deberíamos hacer. De las 6 o 7 semanas es el momento ideal para hacer la primera consulta ecográfica. Pero antes, Capeto, ¿vos qué hacer? Entonces te llaman a las 6 de la mañana y te dicen, tengo la prueba de embarazo. Tengo 2 días de atraso, Entonces, doctor. expliquemos qué es esa vigilancia bioquímica que les hacemos inicial. Pues en realidad, como hay tantas pérdidas iniciales y a veces la gente ni se da cuenta que las tuvo y están tan felices de estar en embarazo, pues uno trata de, creo que todos pensamos lo mismo, en que se haga una prueba más contundente que se llama beta-HCG, que es gonadotropina coriónica humana, que es la sustancia que se produce cuando la mamá está en embarazo y empieza a incrementarse de manera, en producción casi que geométrica. Entonces esa es una prueba en sangre, no es en orina y no es cualitativa, sino que se llama cuantitativa porque eso nos permite calcular. Entonces en mi cerebro da número. Entonces lo voy a decir así resumido. Cuando la beta está en menos de 1000, uno casi nunca va a ver nada en ecografía. Menos de 500, de 100, de 80, eso no se ve nada. Pero si uno la tiene en más de 1000, ya por lo menos ve lo que yo llamo la casita del bebé, que es el saco gestacional. Pero si la tengo en más de 5000, ya puedo ver el bebé con el latido. Entonces, si yo veo el bebé con el latido, pues es lo que quieren ver los papás, que presumen que van a ver a las 3 de la mañana el sábado cuando llaman, pero en realidad uno debería esperar en una... No me quieren el lunes. Exacto, entonces buscan otro. Entonces cayó donde mí. Sí. Entonces, Y José le hace la ecografía y me dice, no. mi niña, yo no le veo nada. Pero mira que a raíz de esa es una consulta que genera mucha angustia y esa es la razón porque sutilmente pasamos de la consulta preconcepcional y aprendimos que el ácido fólico es importante, que los exámenes hay que hacerlos para buscar algunas enfermedades y descartarlas y para poner las vacunas. Eso aprendimos ahorita en la consulta preconcepcional y ahora estamos ya embarazados a ver cuándo es que hay que consultar. Yo, que soy el que parezco más viejo acá, es el que más canas tengo, el que más canas tengo está allí, el más calvo. Yo creo que la consulta de menos de 8 semanas es un poquito delicada porque genera mucha ansiedad. El tema genera ansiedad porque las mujeres quieren saber cómo está todo. Desafortunadamente no tenemos, a pesar de todo, no tenemos tantas respuestas. Porque acaban de decir que antes de las 5 semanas no vemos casi nada. Por lo tanto, la señora que tiene un examen de sangre que dice 2000 ¿qué?
Entonces la gente quiere que le cuenten algo. Pero hacer consulta de ecografía y de embarazo antes de la semana 7 frecuentemente termina en que los pacientes, la pareja, sale del consultorio triste porque no vio lo que esperaba o lo que creía que se iba a ver. Rápidamente les cuento, en el Canadá se ingresan las pacientes al control prenatal en la semana 13. ¿Por qué? Pues porque acabamos de hablar, porque se espera que haya esa rata de pérdida y que las pacientes que llegan al control sean las que probablemente van a seguir para adelante. Para nosotros es difícil eso, porque nadie se va a aguantar hasta la semana 13. Pues yo te voy a explicar dos cosas por qué pasa eso. Primero, porque el sistema de salud de nosotros es muy generoso. Sí. Y les entrega las ecografías, la mayoría que quieran, en la mayoría de las pólizas. Y si no, tienen la EPS para que por allá reconfronten a ver si se las hacen. Y la segunda razón es que, digamos, nuestras pacientes piensan distinto a las pacientes canadienses. Entonces aquí, digamos, un embarazo es un estado de alegría familiar. Por eso nosotros aquí tenemos unas salas para que vengan los papás. Entonces, ¿cómo es una ecografía de una familia antioqueña? Vienen la que está en embarazo, el marido, la abuelita materna, la abuelita paterna y a veces los abuelitos, pero a veces viene también la hermana, o sea, la futura tía, y a veces viene el cuñado. Entonces, como son tantas pacientes, es muy probable que son tantas personas alrededor de un embarazo que en realidad las personas, digamos, por el alma, quieren que todo aparezca de la noche a la mañana. Entonces uno lo que debería hacer, ahora como para avanzar, es que yo más bien le pido una beta HCG y trato de que la señora tenga al menos más de 1000 para ver algo y le digo, no, ¿sabes qué? Si no está ahí, esperemos, volvétela a hacer en 5 días y ya cuando esté más elevadita, yo ya la veo. Que creo que mis socios hacen algo parecido. Como para resumir, sí. en la primera parte lo que hacemos es exámenes de sangre para medir esa hormona que dijiste ahorita, la gonadotropina, para ver cómo va subiendo y eso nos da una información muy importante de la calidad del embarazo. O sea, no, y la primera ecografía es como a la séptima semana. Sí, y hay otra cosa que antes se me olvidó, la progesterona, porque uno siempre les pide la beta cuantitativa y la progesterona, que yo la voy a resumir así, es una hormona que produce uno de los ovarios y que nos ayuda, es como la gasolina que el bebé necesita para vivir, y eso también se va incrementando. Entonces, entre la beta cuantitativa y la progesterona tenemos como la posibilidad de ir como salvaguardando el embarazo de manera que uno vaya más o menos seguro, porque si uno arranca con una beta muy alta y se baja, pues hay que tener cuidado. Si uno inicia una progesterona y la progesterona está demasiado baja, hay que poner cuidado. Creo que más o menos es eso. Lo que pasa es que al principio lo que hacíamos es esa vigilancia con la beta, casi que se hacen betas cada 48 horas, unas 2 o 3, para uno ver que eso sí se está duplicando. Sí. Porque yo les explico unas cosas, yo creo que a ustedes hacen lo mismo, pero les explico a los pacientes cuando llegan a la primera consulta y todavía no se ve el embrión. Uno les dice, mire, el embarazo puede cursar por 4 caminos. La primera y más común, el embarazo normal. Entonces, puede cursar por el embarazo normal y yo a la 6ª o 7ª semana le veo el saco gestacional y el embrión por ecografía y todos contentos. La segunda, un embarazo anembrionado. ¿Qué es un embarazo anembrionado? Como les hago la explicación folclórica de cuando uno casca un huevo y sale la clara y no se ve la yema. Entonces, eso es un embarazo anembrionado. La tercera, la muerte embrionada temprana, que es que se muere el embrión en las primeras semanas y no se ve nada. Y la cuarta, una cosa que se llama un embarazo molar, que es como un desorden ahí de la placenta, como un cáncer de la placenta, y esas 4 cosas. Y eso uno lo ve después de la semana 6ª o 7ª. Entonces, por eso es tan importante que les hagamos esa ecografía en la semana 6ª. Yo les insisto mucho, por favor, no insistan a que los veamos antes de la 6ª semana, porque ustedes se van a sentir decepcionados, porque no van a ver nada. Pero las vemos, por supuesto, y hay que hacer cosas. Pero venga pues, porque es que llevamos 6 semanas y nos faltan 34. 40. Nos faltan 34 semanas. Entonces ya hicimos consulta preconcepcional y ya entendimos que la primera consulta ecográfica es para la semana 7 y antes de eso el doctor
Capeto sí las va a recibir, yo les voy a decir que esperen un poquito, pero más o menos así es la cosa, van los exámenes de sangre. Ahora, ella ya llegó embarazada con su marido al consultorio, tiene 8 semanas y viene a empezar una cosa que le dijeron a ella que se llama el control prenatal. ¿Qué es eso del control prenatal, Capeto? ¿Cómo funciona o qué es eso? El control prenatal es la manera más exacta de uno poder seguir un embarazo, idealmente cada mes, donde de acuerdo a la edad gestacional, la persona llega con sus dudas, se le responden sus dudas, idealmente se le hace una ecografía. Nosotros establecimos que en cada consulta hacemos una ecografía para ver cómo está. Tenemos la capacidad nuestra, al menos no todo el mundo lo hará, pero nosotros siempre le vemos el bebé. Y lo otro le decimos que va a seguir de ahí en adelante. O sea, si uno está en la semana 8, que sigue entre la semana 12 y 13. Entonces, y de ahí saltamos a la 18. Entonces, más o menos así como casi todo lo hacemos, viene a la 8, después viene entonces a la 12, 13, algo que se llama el tamizaje. Y cada mes hay una consulta prenatal donde uno le informa a la paciente, al esposo, que casi siempre es un cómplice ideal de todas esas consultas, que sigue. El control prenatal permite saber y establecer al futuro o al presente si la señora se le va a subir la presión o se le está subiendo la presión. De acuerdo a unos exámenes se le está subiendo el azúcar o no se le está subiendo el azúcar. Si el bebé puede tener algún problema durante las ecografías, que esté creciendo más o menos. Si la placenta, que es la estructura que sirve para oxigenar el bebé y nutrirlo, está en una posición correcta. Entonces yo más o menos, como ustedes, que son mejores conversadores, normalmente yo le digo, a la primera vez, semana 8, la ecografía tiene 5 finalidades. Se va a hablar que esté en embarazo, como no, todo nos lo hace suponer, que esté dentro del útero, que no se vaya a ser un embarazo fuera del útero, que se llama un ectópico, que sea un solo bebé, varios bebés, que tenga latido cardíaco y que los ovarios y la placenta estén bien. Casi todas esas ecografías son vaginales. ¿Por qué es la razón de vaginal? Porque el colon hace una interfase de gas por encima que, a pesar de uno tener muy buenas máquinas, no se ve muy bien. Entonces hemos tratado acá que las primeras 10 semanas sean ecografías vaginales y nos permiten mejor eso. Y ya luego se inicia la consulta prenatal, que el doctor Ramírez y el doctor Vélez deben pensar más o menos similar a mí, que es lo que seguiría después de la semana 8, un examen que se llama tamizaje. Ustedes lo... Sí, claro. En el control prenatal, que hace que uno sigue unas normas internacionales, hay un protocolo internacional. Y uno podría decir que el mismo control prenatal que hacemos aquí es el mismo control prenatal que podría hacer en cualquier parte del mundo. Y eso está reglamentado y regulado por el Ministerio de Salud. Hay una cosa que se llama la Ruta de Atención Médica en el Embarazo. Y más que hay unos mínimos y unos techos en el cuidado que nosotros lo tenemos. Entonces, esto del tamizaje genético es una cosa que ocurre entre la semana 11 y 14 para nosotros ofrecerle una posibilidad a las parejas de saber cómo viene el bebé desde el punto de vista genético. Pero vení, no, muy rápido. Tapo. El control prenatal es una consulta durante el embarazo, durante todo el transcurso del embarazo. ¿Eso ha demostrado ser importante para algo? ¿O es sencillamente un capricho de venir a la consulta a conversar con Capeto, a admirar mi bebé? ¿Cuál es la importancia de que las mujeres hagan control prenatal? Hay dos cosas. Yo recuerdo cuando era médico general que a uno en la consulta diaria de la consulta cuando trabajamos en el centro institucional le ponían una embarazada y uno veía el niño, el adulto y la mujer en embarazo y después veía al anciano y era eso. De un tiempo para acá, hace más o menos 40 años, se reguló que las mujeres en embarazo tuvieran una atención individualizada y especializada por médicos generales y por enfermeras generales y por especialistas que le hicieran una consulta direccionada a los riesgos del embarazo. Y con eso se logró disminuir la morbimortalidad perinatal, casi como 150 veces desde 1960 a ahora. Eso. Entonces vamos a hacer como me gusta a mí. Entonces ya aprendimos que hay que hacer consulta preconcepcional para tomar ácido fólico, para que me pongan las vacunas que me tienen que poner y para que me diagnostiquen enfermedades que yo no sabía que tenía. Hay que hacer control prenatal porque mi pronóstico va a mejorar.
Entonces hemos aprendido algunas cositas. Ahora hay una pregunta que a mí me taladra, porque eso me la hacen las pacientes siempre. Yo, ¿cuántas ecografías me debo hacer? ¿O cuáles son las ecografías más importantes si no me pudiera hacer muchas? En tu caso, ¿vos qué recomendarías a las pacientes con respecto a cuáles ecografías son las más importantes o qué momentos son los más importantes del embarazo? Pues yo creo que hay, para mí, 4 ecografías importantes. La de las primeras 10 semanas, que ya hablamos, la de la semana 11 a la 14, que es lo del tamizaje genético, screening o cribaje de problemas. La semana 22, que puede ser entre la 18 y 22 o 23, que se llama ecografía morfológica o de tercer nivel o de detalle, que es el momento donde quizá el bebecito se deja ver mejor, porque no está tan chiquito como que no esté tan bien formado, ni tan grande como que no se deja ver bien. Entonces, esa ecografía para mí quizás la más relevante. Y al final del embarazo, hacemos una ecografía para establecer en qué posición está el bebé, cómo está el crecimiento, cómo está la placenta, el líquido, el cordón. Básicamente es eso. Lo que pasa es que, digamos, la dinámica del control prenatal, o sea, del cuidado al bebé, a la mamá, del establecimiento de la amistad entre médico y pareja y familia, que para mí el control prenatal es la condición de cada cuánto debería haber mi bebé. Entonces, eso ha cambiado históricamente. No sé si les pasa que hay una paciente que ven aquí y uno no le muestra el bebé, entonces dice, es que yo quiero ver mi bebé, doctor, es que vino mi tía de Estados Unidos, vino mi mamá de Estados Unidos, de otra ciudad, y yo lo quiero ver. Entonces creo que nosotros llegamos al consenso que no es universal, es nuestro, pero se replica en muchas partes ya del mundo, que es la necesidad de cada consulta, hablar de las dudas, de los problemas que pueda tener la mamá, ver el bebé, definir que el bebé venga creciendo bien y formándose bien, y luego de eso darle las instrucciones hacia la próxima consulta, que creo que eso es más o menos lo que hacemos. Claro, la manera como trabajamos nosotros acá es un piso con 10 o 12 consultorios. Cada consultorio tiene un ecógrafo y en cada consultorio hay un doctor de estos a cargo. Y frecuentemente pasa que pacientes que han venido varias veces ya a la consulta, alguno de nosotros llama al otro. Hey, José, vení, ayúdame aquí. Que esta es una Capeto tiene un discurso que esta es una sobrina que yo quiero mucho. ¿No has visto que Capeto tiene como 2000 sobrinas y las quiere mucho a todas? Es una sobrina que yo quiero mucho, entonces mira lo que me pasa y yo tengo mi corazón compungido y uno entonces empieza y nos ayudamos, porque no crean que a veces una sola o dos ecografías, yo no entiendo cómo hacen en otras partes, porque es que el bebé empieza siendo un frijolito y termina pesando 3 kilos. En esa dinámica de tiempo y de lapso de tiempo pasan muchas cosas. Entonces nosotros trabajamos de esa manera y yo creo que es importante. Pero te quería preguntar, que ya hablamos un poquito de las ecografías y de los momentos claves que dijo Capeto, que creo que son los mismos. ¿Qué otras pruebas te gustaría como comentarle a la gente que hay importantes para hablar de la salud de ese bebecito? Y de la mamá, y de la mamá también. No, entonces la ecografía del ultrasonido nos ayuda mucho, es verdad. Si uno se pone a ver y a consultar los famosos protocolos de los que le hablé, son 4 bases. Pero los beneficios de la ecografía que nosotros hacemos no es solamente recreativa, es una ecografía que crea vínculos, que hace detección precoz de muchas cosas. Pero dentro del ultrasonido hablemos de la prueba de tamizaje genético, ¿cierto? Que es una prueba de tamizaje genético que se abre con ultrasonido y pruebas bioquímicas. Pero también hay otros exámenes. No sé si quieres que hablemos de los otros exámenes o nos dediquemos solamente a la parte del tamizaje. Pero sí explica lo del tamizaje, Jorge, que yo creo que es importante. Perfecto. Que es el examen. Pues, el tamizaje es una prueba que nosotros ofrecemos como dándole la posibilidad a las parejas de que conozcan cuáles son sus riesgos de tener un bebé con enfermedades genéticas, realmente. Porque eso es lo que hacemos. Pero esa prueba del tamizaje entre la semana 11 y 14 le agregamos 2 cositas del bebé: el riesgo de preeclampsia y el riesgo de parto prematuro, que nosotros podemos evaluar junto con la parte de las enfermedades genéticas. Y eso es lo que veníamos haciendo hace muchos años. Ahora salió unas pruebas de ADN fetal en sangre materna, de la que va a hablar Capeto enseguida, porque están cogiendo mucha fuerza y cada vez son más frecuentes que las hagamos.
Pero resumamos. Entonces hay una prueba en el tercer mes que es una ecografía con unos exámenes de sangre que le dicen a la mamá cómo está el bebecito, si tiene riesgo de problemas genéticos y además de eso de que si le va a dar preeclampsia y parto preterno. Y eso es en el tercer mes. Y eso es importante, José, porque pues, digamos que lo del síndrome de Down es una cosa que nosotros podemos detectar y no hacer mucho, prepararnos de diferentes maneras para la llegada del bebé de esto, o digámoslo así, para hacer una interrupción voluntaria del embarazo cuando sea decidido por sus padres. Pero para el diagnóstico y la prevención de la preeclampsia sí es muy importante, porque en la preeclampsia nosotros sí podemos incidir en la prevención desde el primer trimestre. O sea que estás más o menos queriendo decir que la prueba del tamizaje genético está adquiriendo, además de eso, una preponderancia para el diagnóstico de una enfermedad en la madre. Tal vez también tenemos otras pruebas que ya son... Y que podemos prevenir. Eso. Y de pronto ya hay otras pruebas que son un poquito más poderosas en la parte genética. ¿Conoces alguna prueba o le querés contar a la gente de alguna prueba? Sí, incluso tengo un mal recuerdo, no de la prueba, sino de la consecución de la prueba para nosotros. Esa prueba se llama la prueba no invasiva prenatal, en inglés se llama como NIP, Non-Invasive Prenatal Test, y se conoce como el NIP en todas partes. Lo que pasa es que en todas partes tiene un nombre distinto. Cuando nosotros hace muchos años tratamos, pues eso no es tan viejo, pero cuando empezó la prueba, nos fuimos a Copenhague a tratar de conseguir esa prueba para Colombia y nos miraban como insectos, porque si estos manes en Colombia, yo creo que ni sabían que había mujeres en embarazo. Entonces nunca nos entregaron la prueba. Ahora trabajamos con unas pruebas españolas y también croatas que son buenas, que básicamente consiste en la mujer en la semana 10, se le toma sangre a la mamá y con esa sangre, parece ciencia ficción, lo que se haría es establecer el riesgo de síndrome de Down. No es una prueba diagnóstica, es una prueba de tamizaje o de selección de pacientes de riesgo, pero es una prueba que nos ayuda demasiado, sobre todo en las mujeres mayores de 35 años, que son las que tienen mayor riesgo, aunque eso porque la eficacia para síndrome de Down es mínimo 99.8%, que es muy buena, casi que es 100% para sexo, puede que tenga uno que otro falla, pero es muy buena para sexo, y tiene otra serie de enfermedades, síndromes que yo llamaría 15 o 20, que están ahí, que los detecta con una eficacia siquiera del 90% para arriba, del 99%, digámoslo así. O sea que es una cuestión de porcentajes que nos subió la posibilidad diagnóstica, la posibilidad de situar pacientes de riesgo con el tamizaje que hablaba Jorge, y ahora con esta prueba es mejor. El problema radica en el costo, porque no todavía es una prueba que los seguros la paguen a la pareja. Entonces, el sistema de salud no la toma todavía, pero seguramente la va a tomar, así como el tamizaje no lo tomaba y ahora todos se lo cubren. En las pruebas no invasivas, pues no invasivas, porque hay otras pruebas invasivas que ahora el doctor José nos va a hablar de eso, y esta prueba yo diría que es una prueba muy revolucionaria, muy atractiva, que nos ayuda mucho más hoy por hoy, que aunque no sea una prueba diagnóstica, sitúa mucho el entorno del bienestar del embarazo, y pues uno siempre les habla de ello. Es que nosotros pasamos de una prueba que venimos haciendo hace 28 años, más o menos, la tamizaje genético convencional, que era con la muestra de sangre de medición de dos hormonas, que eran la PAPA, la proteína plasmática específica en la placenta, PAPA, y la beta-HCG en la porción libre, y la ecografía. Y con eso decíamos nosotros que el diagnóstico estaba cercano al 87-90%, y nos sentíamos los reyes. O sea, sí. Pero el problema es cuando ese 10% pasaba del subo y por debajo de la ecografía, y uno hacía el diagnóstico al final o en la sala de parto. Pero eso es muy miedoso. Pero hay una acá muy tesa de eso que estás diciendo, pues que lo recuerdo ahora, porque es que hay unas pruebas que realmente se consideran diagnósticas, que a todos nos ha tocado hacerlas. Me gustaría que José un poquito les mencionara eso, que son las pruebas cuando ya los exámenes que llamamos de cálculo de riesgo nos dan altos, porque las parejas nunca se imaginan que eso les va a pasar, que alguna que otra es como al que le roban al vecino, pero no a uno.
Eso pasa cuando... Eso es lo más importante. A veces fallamos en comunicar a los pacientes lo que les estamos mandando. Y para nosotros la prueba del tamizaje es fácil de decir y los pacientes vienen a la consulta pensando que la prueba del tamizaje es como donde me van a decir el sexo. Pues no, vamos a hablar de problemas, potenciales problemas. Porque por lo que entendí, al tercer mes una mujer viene al consultorio, usted le saca un poquito de sangre y le hace una ecografía y le pueden decir si va a parir antes de tiempo, si le va a dar preeclampsia y si el bebé tiene problemas. Pero en esa ecografía uno normalmente no le está diciendo a la pareja que el bebé está enfermo, sino que las probabilidades de que lo esté son altas o bajas, punto. ¿Eso qué quiere decir? Que si las probabilidades son altas, pues hay que buscar una prueba que nos diga si en efecto el bebé está enfermo o no. Entonces pasamos de una prueba seleccionadora o tamiz a buscar una prueba que nos haga el diagnóstico. Esa prueba es una prueba que se llama una cariotipo en el líquido amniótico o en la placenta, que no es otra cosa que sacar una muestra del líquido amniótico o de la placenta para determinar la composición cromosómica del bebé o para muchas otras pruebas aparte de los cromosomas. Ya tenemos pruebas genéticas muy elaboradas que no solamente miran la cantidad de cromosomas, sino ya aún más adentro del código genético para determinar síndromes y problemas. De manera que, pero lo importante de las pruebas seleccionadoras como la prueba del tamizaje es que elimina la necesidad de tener que hacer pruebas diagnósticas porque es capaz de decirle a la mayoría de las personas que su bebé tiene muy pocas probabilidades de estar enfermo, por lo tanto todas se pueden ir para la casa tranquilas. Solamente seleccionamos un pequeñito grupo que dice, hombre, justifica que te hagas esta prueba porque las probabilidades son altas. Entonces la bondad de las pruebas de tamizaje, primero que permite que las parejas vean su bebé, es que nos selecciona a la mayoría de los aliviados y nos deja un poquitín de probables enfermos a los que les suministramos esas pruebas. Y entonces alguien dirá, pero ¿por qué entonces no me hacen una prueba diagnóstica de una vez para no obviar tanto? Porque las pruebas diagnósticas incluyen meter una aguja en el espacio del bebé con un pequeño riesgo de comprometer al embarazo. Por lo tanto, preferimos hacer muchas pruebas de tamiz para mandar a la mayoría para la casa y muy poquitas pruebas diagnósticas. Y en eso estamos. Jorge, ahorita que estás hablando una cosa que, para que termines tu tema del tamizaje, cuando una mujer a la semana 13 que venga acá y le sale el tamizaje alterado porque se le puede subir la presión a la mamá, vos que le decías a las señoras, o porque el cuello del útero está tan corto que el bebé se puede venir antes. Estas son las dos otras partecitas que para mí son muy importantes, porque es que a mí el ADN fetal en sangre materna me ha, digamos que de alguna manera me ha quitado muchos problemas del tamizaje de ecografía, ¿cierto? Muchos. Entonces yo realmente me enfoco mucho en la parte de la prevención de la preeclampsia, porque es que la preeclampsia en nuestro medio es impresionante. 10%. Pero yo diría que hasta más en nuestra Latinoamérica. O sea, dice desde el 15%. Hasta el 15% y del 16% en algunos países. Jorge, ¿qué es preeclampsia? Como vos decís preeclampsia, como si estuviera hablando de mangos. Preeclampsia para mí es como la enfermedad más grave que tiene la mujer en embarazo. Se le sube la presión arterial después de la semana 20 y eso afecta a la mamá desde el cerebro, los riñones, los pulmones, el corazón. Y al bebé le hace algo. Y al bebé, si la placenta le deja de dar nutrición, entonces los bebés son más chiquitos y puede llevar, es una de las principales causas de mortalidad materna. Entonces, ¿cómo no vamos a buscar cómo podemos prevenir eso? Y resulta que es una enfermedad muy grave con un tratamiento muy sencillo. A todas las que les salga el tamizaje positivo para la preeclampsia, le damos entre 100 y 150 miligramos de aspirina. No jodas, la aspirinita del carriel. La aspirinita de bebés. Les damos eso y logramos prevenir hasta el 60% de las preeclamsias. Temprano, tardías, porque temprana o más. Oiga, pues, y vamos en los 3 meses de embarazo, nos faltan 6. 14 semanas apenas. Pero es eso. ¿Será que damos esto para otro podcast? Pero hay una cosa muy tesa ahí. O sea, ¿hasta qué tiempo debería tomar una señora que quiere evitar la preeclampsia o la enfermedad hipertensiva del embarazo, debería tomar aspirina? Entonces empezamos en el tamizaje genético por ahí, en la aspirina, y la llevamos hasta la semana 36.
preferentemente en las noches, que tomen su aspirina tranquila. Y nosotros con eso logramos prevenir preeclampsia. Pero y entonces si esta enfermedad es tan grave, Jorge, claro que esto pues es un tema de un seminario, pero si esta enfermedad es tan grave, ¿por qué no le damos aspirina a todas como les damos a Jorge? Pregunta de residente. ¿Y por qué no le damos aspirina a todas? Porque es que la aspirina también tiene efectos. Exactamente, eso es. Entonces las pacientes hacen sangrados, hacen alergias. No, me contestaste la pregunta, esa era la respuesta a la pregunta. En cambio, el ácido fólico no produce sangrados. Listo, la señora tiene 13 semanas, ya sabe que los riesgos son bajos de parto pretérmino, que no le va a dar preeclampsia o a la que le dio ya está tomando aspirina. Y ya llega a la semana 22. Ya debe haber otro controlcito por ahí en la semana 16. Capeto sí. tiene un control de la semana 16, pero nos deja aquí toda la noche. Dijeron que la semana 16 llaman a confirmar el sexo. Eso. No, pero sí quiero advertir una cosa emocional. Quiero saber el sexo. Quiero advertir una cosa emocional. Las parejas que llegan a la semana 13 con el mismo obstetra, es muy probable que se van hasta el final con él. Porque es el mismo punto de quiebre donde ya las parejas se dieron cuenta si ese era el doctor que querían o no querían, porque aquí todo es como la ropa, o los perfumes. Hay algunos doctores para unas parejas, hay otros doctores. Yo a veces atiendo pacientes que les pongo el mejor esfuerzo y después salgo estando el doctor Ramiro, el doctor Vélez. Bueno, finalmente están donde mis amigos que son muy buenos. Pero a veces uno le puede poner toda la emoción a una consulta y no funciona igual. Pero ya vamos en la semana 16-17. Sí, solamente que te quería decir algo. A la semana 16-17, vos que estuviste estudiando en Israel, siempre me enseñaste una cosa que aprendí tarde, pero la aprendí. A veces los bebés de la semana 16-17, cuando uno le hace una ecografía bien hecha, sin afán, se encuentra tantas cosas, incluyendo vaginal, que a mí esa consulta me parece fabulosa, porque si a uno se le pasa algo en la 13, ahí se lo pesca. ¿Sí ves? Y la otra cosa que no habló Jorge por esta dinámica que tenemos es, si el cuello del útero está corto, en la prueba del tamizaje hay que considerar la posibilidad de amarrar el cuello del útero, mandar un medicamento para que no se venga el bebé antes de tiempo, porque a veces son cuellos uterinos, o sea, la parte inferior del útero, que son muy frágiles. La gente nace con esa predisposición o le han hecho unas cirugías en el cuello del útero que generan que los bebés se vengan antes de tiempo. Se llama una incompetencia cervical, que uno incluso la puede ver en el tamizaje de una señora que ya le han hecho esa cirugía. Entonces, por esa razón, para cerrar ese capítulo del tamizaje, hay que considerar procedimientos quirúrgicos o terapéuticos para cuellos cortos. ¿Estamos bien ahí? Entonces vamos a brincarnos hasta el 5º mes. Ya hemos aprendido muchas cosas que hay que hacer y muchas cosas que podemos hacer y muchas cosas que podemos solucionar, como el tema de la preeclampsia. Pero la paciente ya superó todos estos momentos y por fin quiere asistir a una ecografía con toda la familia. Hay una cosa importante, ese tema de la ecografía del 5º mes, que la llaman de tercer nivel, de malformaciones, de no sé qué, ¿qué significa? ¿Qué es ese cuento de la ecografía de nivel 3? Les explicamos a las pacientes porque la pregunta que nos hacen es, doctor, ¿y mi bebé es normal? Esa respuesta es larga. Es muy gorda. Básicamente yo la divido en dos partes. ¿Su bebé es normal genéticamente? ¿Sí o no? Tenemos exámenes que nos sugieren que sí, que es normal. Pero morfológicamente o anatómicamente es otra respuesta. Porque yo puedo ser normal genéticamente, pero faltando un dedo. O sea, puedo tener una normalidad estructural o anatómica. Con mis genes normales. Con mis genes normales. O al contrario, que puede ser más grave, ¿cierto? Yo puedo tener un problema genético y por ecografía no verme nada. No ver nada. Entonces, la respuesta a mi bebé es normal, digamos que se sigue completando en esa ecografía de talla anatómica. Ahí es donde vamos a hacer un estudio anatómico del bebé, de la punta de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Y esa es la respuesta. Es una ecografía larga, es una ecografía que muchas veces vienen con muchos visitantes y con niños chiquitos a mostrarle el bebé, y como uno está metido dentro del cuerpo del bebé, dentro del cerebro, mostrando un cerebelo, uno le muestra a la abuelita que llegó de Estados Unidos y no entendió nada. Y le dice, no, miren el cerebelo, qué hermoso. Qué hermoso era el cerebelo. Pero, o sea, que en esa ecografía no se mira sobre el bebé. En esa ecografía miramos la placenta, miramos el líquido amniótico, todo el medio ambiente del bebé, y miramos otra vez las arterias uterinas.
Y ahí nos damos cuenta en muchos pacientes que no se les hizo el tamizaje por algún motivo. En el primer trimestre de la preeclampsia podemos mirar las arterias uterinas, que son dos arterias que están alrededor del útero y que nutren la placenta y por ende al bebé, cómo están, si se están dilatando o si están estrechas. Y volvemos a medir el cuello del útero, Cuello del útero. para uno saber si tiene la incompetencia cervical, Y hay que amarrar. si tiene el cuello, y si hay que amarrarlo o hacer un cerclaje. Esa ecografía es muy importante, por eso. Si a mí me ponen a escoger, usted no tiene sino una ecografía de embarazo, hágame la de las 20 a 24 semanas. ¿No? Claro, ojo pues a esto para ilustrar mejor. La ecografía es muy buena para ver muchas cosas. La ecografía de talla anatómica es muy buena para ver la mayoría de las cosas. Pero hay cosas que la ecografía no muestra, que la gente a veces considera que la ecografía sí lo puede mostrar. Por ejemplo, que el bebé vea, porque eso no se ve. Que el bebé oiga, eso no se ve. La gente siempre se echa el chiste, pero tiene la esperanza. Mi hijo tiene los ojos azules, no se ve el color de los ojos. Siempre preguntan, ¿el bebé abre los ojos en el útero? Sí los abre. Se ve. Y una cosa importante. Y es que hay problemas anatómicos que son progresivos. Por ejemplo, temas del corazón. Entonces uno hace una ecografía a la semana 20. Todo normal. Y después aparece... Y aparece a la semana 30 con algún tema. Así es. Es que, pero no me lo veo a la semana 20. No, es que puede que no se vea porque el corazón se estaba formando. Entonces yo creo que el mensaje importante de esta ecografía es que al quinto mes, así como al tercer mes, la ecografía es muy genética, como para ver los problemas de los genes, la preeclampsia y el parto prematuro. Al quinto mes le podemos decir a los papás, en esencia este bebé anatómicamente parece normal. La ecografía no es la mano de Dios en una cajita, es un examen operador dependiente, es decir, entre más experiencia tiene el operador, más probabilidades tiene de detectar problemas. Entre el operador sea más experimentado y tenga una mejor tecnología, más probabilidades tendrá de detectar problemas. Pero con la mejor tecnología y con el mejor capeto sumado con el mejor Jorge, se nos van a pasar cosas, no vamos a diagnosticar otras y hay momentos de la vida en los que uno podrá estar más cansado y sencillamente se le pasó. Por eso es que para nosotros es tan importante, y lo volvemos a repetir, para nosotros es muy importante que todas las consultas van con ecografía, porque nos permite tener la oportunidad de hacer diagnóstico de problemas. ¿Qué importancia tiene para ambos que la señora sea más obesa o menos obesa al hacer una eco y que la posición del bebé afecta o no afecta la visión, que son cosas que a uno le puedan pasar? O la tercera, el equipo de ecografía. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues es lo que acabamos de decir ahorita. La ecografía es un examen que utiliza una tecnología y es un examen que se hace sobre un paciente y las condiciones de los pacientes son distintas todas. Si la mamá tiene 39 semanas, pues es más difícil ver el bebé porque ella probablemente tenga un panículo adiposo, o sea, la grasita más grande y el bebé ya tiene los huesos muy osificados y sea muy difícil de ver. Si es muy chiquitico, pues exactamente lo contrario. De manera que hay ciertas dificultades técnicas en las ecografías. Las mamás que están muy gorditas, las mamás que tienen cirugías previas, por ejemplo, cesáreas difícil. Previas, o por ejemplo las liposucciones hacen que se fibrose mucho el abdomen y sea muy difícil de ver. Y respecto a las tecnologías o a los aparatos en sí mismos, a los ecógrafos, pues es que hay de todas las cosas. Los ecógrafos son como los carros. Hay Renault 4 y hay Mercedes GLE. Pues es así de simple. De manera que cuando uno quiere especializarse en el tema, pues probablemente necesite unos aparatos de ecografía que le permitan llevar a cabo esa especialización. Nosotros tenemos la suerte y la vida ha sido muy buena con nosotros de que tenemos unas máquinas que diríamos que estamos a tope y nos entrenamos y disfrutamos lo que hacemos. Pero diríamos que... No, pero muchachos, ya, salgámonos un poquito de la ecografía. Pasamos a las 20, 22 semanas y llegamos a las 24 semanas. ¿Vos qué exámenes pedís a las 24 semanas? Pues yo creo que el examen más importante es el tamizaje del azúcar o de la glicemia, porque nos puede mostrar si una paciente embarazada puede estar desarrollando algo que se llama una diabetes gestacional, que es una enfermedad que no es la diabetes 1 o 2, sino que se desarrolla durante el embarazo
y tiene unas connotaciones importantes para la mamá, que por lo general se sube más de peso, la mayoría, y por lo general al bebé le puede generar algunos problemas de crecimiento, se vuelven más grandes, el líquido amniótico se les aumenta un poco porque hacen más pipí dentro del útero, y lo otro es, puede generar problemas en mujeres mal controladas, no diagnosticadas, en los corazones de los fetos afectados, porque se crece el corazón y puede llevar a otras complicaciones. Entonces es una obligación para todo obstetra, entre la semana 24 y 28 sobre todo, ordenarle los exámenes que uno ordena, que no esté anémica, problemas de infecciones, sobre todo de toxoplasma, que ahorita José nos pone ahí en caminos en el toxo, y pues la diabetes, que en el 90% de los casos, con un diagnóstico se mejora con dieta. Ya el resto va a necesitar como más parafernalia de manejo, pero en general hay que diagnosticarla para poderle ayudar a una mujer a que su bebé nazca mejor. Sí, como control prenatal no ecográfico, sin hablar de ecografías, es una consulta muy importante a la semana 24 porque marca la entrada al tercer trimestre. Total. Y nos permite primero hablar de los potenciales problemas que van a encontrar una mujer entrando al tercer trimestre, contracciones, el inicio de las contracciones de Braxton, nos da la oportunidad de vacunar a las pacientes. Para la semana 24 las pacientes deberán haber terminado su esquema de vacunación completo, incluido el COVID, la influenza, el tétano y la vacuna de la triple A celular, que es la tosferina, que es la que se pone todo el grupo familiar. ¿Y ustedes creen que es una moda que la gente se vacuna de tosferina y mandarle a la familia, a los abuelos? ¿Ustedes creen eso? Hace como 30 años no existía tosferina neonatal. Y de un tiempo para acá empezó otra vez a haber una alta incidencia de tosferina neonatal. Que es agresiva con los recién La nacidos. tosferina neonatal es muy agresiva. Entonces, los adultos somos portadores asintomáticos de la enfermedad. De la enfermedad en la garganta. Entonces, los besos, las caricias, los omites o las partículas en la saliva pueden contagiar a un bebé recién nacido. Entonces, la mejor manera de prevenir esto es vacunando a la mamá después de la semana 24 para que le pase anticuerpos al bebé y genere una respuesta inmunitaria en el bebé. Por eso se vacuna después de la semana 24 y no capeto en la semana 19 o 15, porque no se genera esa respuesta inmunitaria en el feto. Entonces, vacunamos a las mamás en esa época para que el bebé, durante los primeros 45 días de vida que duran los anticuerpos en la sangre de ese bebé, esté como vacunado teóricamente. Hey, me va a salir de algo que se me acaba de ocurrir, pero es real. Ustedes, cuando ven las pacientes, no creen que es la época donde más la gente viaja. ¿Hasta cuándo ustedes le dicen a la gente que debe viajar en avión? Digamos, doctor. Para el tercer trimestre, capeto. Pues, pero Ya se brincó el tercer trimestre, ya. sí, pues vamos entrando en la semana 28. No, pero la realidad es que se me acaba de ocurrir. A usted no lo llamo mucho, doctor, salgo de viaje y uno dormido a las 5 de la mañana y aparece un año en el aeropuerto. O sea, la gente supone, y es muy bonito, pues uno se acostumbra a eso, pero la gente supone que uno siempre está disponible. Doctor, está trabajando. Sí, 5 de la mañana un domingo. Doctor, es que me hace falta, voy a un crucero, estoy en Croacia y necesito un permisito. Pues, o sea que a veces es importante. Los permisos, yo sé que me brinqué eso, pero lo quería mencionar porque... ¿Y hasta qué semana le recomendás a las pacientes los viajes en avión? Pues depende si es un embarazo único o gemelar. Yo diría que un embarazo único, sí, bueno, eso lo digo yo, pero puede que me salga del formato porque ya me han pasado cachos cuando les digo más. Si una mujer está en embarazo, yo le digo no salga después de la 32, 34 y menos a un país pues afuera de nosotros porque las medicinas prepagadas a veces no le funcionan. Un bebé que nace prematuro es un costo monstruoso porque a veces no se habla el mismo idioma. Entonces, a veces el tratamiento no es igual. Yo creo que nosotros en la medicina nuestra somos muy cálidos. Entonces esa parte todo, yo les digo, no viajen. En Colombia sí, 34, 36, pero permisos de vuelo, idealmente hasta la 32, vuelo internacional, gemelar es hasta la 28. Mellizos, pues. Más o menos lo mismo. Ellos, con los americanos, American Airlines,
creo que tiene un documento que dice hasta la llamada 35. No es porque el avión, la presurización, le haga daño al embarazo, no, es por los riesgos que implica un desplazamiento, porque nadie está libre de que la señora haga alguna complicación, unas membranas rotas, una amenaza de parto prematuro en un vuelo. A todos nos ha pasado, en un vuelo, estamos en un vuelo internacional, por favor un médico. Y vos salís para el baño, volado. Mira, algún médico. Oíste, ya uno, Mi esposa. y eso sí es verdad que a uno le dan tiquetes para toda la vida. No, hombre. No, pero lo que es claro de eso, y es importante que lo mencionemos ahí, es el riesgo de trombos. Que los viajes eso. largos en mamás embarazadas, pues la sangre es mucho más pesada, normalmente pueden generar más trombos. Un trombo es un coágulo que se forma en las extremidades inferiores y se puede ir al corazón y al cerebro y puede ser letal. Entonces es muy importante que la gente tome conciencia de que si un vuelo de más de 6 horas deberían usar medidas antiembólicas que son incómodas pero son necesarias, que caminen el avión, que se hidrate bien y que pues algunos mandan aspirina antes de irse y antes de volver en el vuelo de vuelta, pero bueno, eso no está tan claro. Pero las medias sí pero las medias sí. Vamos a, como ya llegamos a la 24-28, vamos a brincarnos como el último par de controles prenatales para que ustedes me cuenten qué le recomiendan a esas mujeres en los últimos respecto a los monitoreos, ese tipo de cosas, de cómo enfrentar estas en una embarazada normal. No nos metamos en enredos, sino la señora de 34, 35 semanas viene a su control, toda hinchadita, cansada, caminando para los lados. En la consulta que hacemos, yo tengo hago como un plan en el cual yo discuto con ella el plan de parto. Las cosas se cambiaron. Antes y nos estaban llegando las pacientes con el plan de parto hecho por la NURA. Pero nosotros aquí en Medicina Fetal tenemos un plan de parto que es sumamente atractivo para las pacientes. Porque ahora, si quieren, lo discutimos un poquito cuando la paciente entra, porque eso baja los mitos. Cuando me llegaban a mí con ese plan de parto hecho por NURA, yo decía, pero esta señora, ¿será que hace 30 años no entra a un parto de los de nosotros? No ha llegado a entrar a un parto de nosotros, porque es más o menos lo mismo que nosotros hacemos. Entonces, la más 34, discuto con la señora cómo va a ser su plan de parto, qué desea ella, qué espera, cuál es su parto soñado, para uno poder tratar de modular todas esas emociones y llevarlas a la racionalidad. Segundo, le decimos a la paciente, usted debe empezar a venir más frecuentemente hasta que nazca su bebé. Y ofrecemos un servicio, una prueba que es fantástica, que se llama el monitoreo fetal. En esa prueba nosotros evaluamos cómo está, digamos, la oxigenación del bebé. Acostamos a la señora en una reclinomática y le ponemos unos electrodos, no son electrodos, ¿cómo se llama eso? Unos monitores, son unos monitores transductores. Para hacer como una especie de electrocardiograma del bebé comparado con las contracciones que pueda tener y esto. Y preparamos a la señora para los exámenes finales que debe traer para que en el momento del parto ella nos pueda decir que no tiene una serología positiva para sífilis, no tiene una serología positiva para SIDA, no tiene hepatitis B y que no tiene una bacteria que se llama el estreptococo del grupo B que afecta un porcentaje de las mujeres en su vagina y cuando el bebé está naciendo se lo puede tragar y eso puede ser prevenible. Otra cosa que podemos prevenir para el momento del parto y es tratar a la señora durante el trabajo de parto con antibióticos. Entonces, una vez nosotros hacemos esta consulta, ya tenemos la señora preparada y mentalizada para el parto. Vos, Capeto, tenés ahí una parte buena porque vos les mandás también asesoría en lactancia, pues o les mandamos aquí en el protocolo, tenemos asesoría en lactancia, hacemos una consulta prenatal de pediatría, que es muy importante para que tengan puericultura, que es el manejo del bebé, hacemos consulta de psiquiatría y previamente habíamos hecho a las pacientes irlas a terapia de piso pélvico para que hagan una relación de todos esos músculos. Sí, hay una cosa que cada uno tiene como un estilo particular, que se lo pone a cada consulta el doctor. Digamos, en mi caso, yo desde el principio, después del tamizaje, les doy una hojita con todas las citas que siguen cada mes para que las pidan de una vez todas y todo el mundo se organice, el esposo que vive afuera, que ya sabe que va a venir a tales fechas, todo eso. Y llegamos a la 34, que es la pregunta,
Y entonces yo siempre he llamado eso como coloquialmente clase de parto, ahora pues también se llama plan de parto, no importa cómo se llame, es como la manera de uno planear de en adelante todo lo que dice Jorge, monitoreos semanales, chequear, les da unos signos de alarma, que el bebé se mueva cada cierto tiempo, que no se hinchen demasiado, que estén orinando bien, que tengan las contracciones, que las aprendan a reconocer, que no tengan muchas contracciones, porque hay unas contracciones que se llaman de Braxton Hicks, son contracciones indoloras al principio de ese último trimestre, que ya luego se vuelven más seguidas y cuando ya son dolorosas, pues uno les dice que consultan. Nosotros, como trabajamos en grupo, que eso nos ha favorecido mucho, hacemos, cada paciente tiene el número del celular de cada uno y si hay algún evento o el marido o ella lo llama y si uno no contesta siempre hay un teléfono de emergencia donde ellas pueden llamar y si no contestan del teléfono del doctor ni el de emergencia se vienen por urgencias de la clínica del Rosario. Nosotros no vamos a otras clínicas porque pues no tenemos tiempo, porque aquí nos sentimos como en nuestra casa y acá la reciben en urgencias y la doctora la revisa y al revisarla la doctora pues lo llama a uno y uno está más o menos en contacto y ahí para nuestro moderador ya pongo ya la parte de final que es una mujer en trabajo de parto, entendiendo, atención a esto que estamos haciendo, que hay partos que son vaginales, hay partos que son por cesárea, ya entraremos en eso, y hay una cosa que se llama parto inducido y eso es lo que vamos a hablar, doctor Vélez. Sí, realmente dijéramos que ya transcurrimos todos los trimestres, ahora está la señora, el marido a las 3 de la mañana con su bolsita de todas las cosas y está con contracciones. ¿Ustedes qué le dicen a esa paciente de qué sigue para ella? ¿A dónde va? ¿Viene aquí a medicina fetal o se va para la clínica cualquiera? ¿Llama al doctor a las 3 de la mañana a decirle que ya voy para la clínica? ¿Cómo funciona el tema? Capeto más o menos dio ahora unas indicaciones y es no bien. Cuando usted está en un trabajo de parto definido, ya debe consultar a urgencias de la clínica. Pero entonces, ¿qué es un trabajo de parto definido? Pues nosotros les hemos hecho todas las explicaciones de casos y les hemos explicado cuando hay una contracción cada 2 o 3 minutos por un espacio mayor a 3 horas, si hay ruptura de membranas, o sea, salida de líquido por vagina, si hay sangrado, si han de sentir mover el bebé. Esas son todas las cosas que al final, ya en el momento del parto, deben hacer venir a urgencias. Entonces, lo que les decimos a los pacientes, vengan si tienen estos síntomas y vengan a urgencias. O sea que la paciente sale de su casa a las 2 de la mañana y va a encontrar a Capeto ahí sentado. No. ¿Cómo funciona el tema? José, nosotros trabajamos 14 horas al día. Eso. Entonces, es muy importante. Tenemos aquí unos médicos en la clínica 24 horas, que son de nosotros como de nosotros, y son nuestros hermanitos chiquitos que nos llaman y nos dicen... Hacen el enfoque inicial, examinan la paciente, evalúan todo. Y nos llaman, porque quiero decir, hay un porcentaje importante de pacientes que devuelven de urgencia. Entonces, si a nosotros nos llaman a las 2, 3, 4 de la mañana, yo tengo noches que recibo 3 o 4 llamadas en una noche. Y la pregunta sonaba extraño que lo estuviera, pero es importante porque es un momento de gran ansiedad para unos papás. Están yendo a la clínica y la primera cosa que uno puede pensar como marido es: voy a llamar al doctor que me está atendiendo hace 9 meses. Claro. Se me olvida que son las 2 de la mañana y lo que hay que tener aquí es tranquilidad, ir a la clínica tiene ginecólogo 24/7, ese ginecólogo es un ginecólogo experto, experimentado, tal cual como somos nosotros, y va a hacer ese enfoque inicial, y ese ginecólogo se encargará de llamar al ginecólogo tratante, Capeto, Jorge o yo, cualquiera, con un informe médico, porque a veces el marido en la ansiedad no sabe ni qué contar ni cómo. Entonces es importante de pronto bajar un poquito ahí la angustia y asistir a la clínica, que aquí se resolverán los problemas iniciales. Dijéramos que la paciente llegó, ya está en trabajo de parto, tiene sus dolores muy constantes. Esta paciente en su plan de parto la había discutido con vos y ella quiere tener una analgesia de esos dolores. Quiere quitarse los dolores. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos ofrecer en esta clínica para mejorar el dolor a las pacientes en un trabajo de parto? Pues realmente quitar el trabajo de parto con pastillas o con droga venosa, el dolor del trabajo de parto no se quita con eso. Se quita con un procedimiento que se llama la epidural analgésica.
Es un procedimiento que un anestesiólogo la pone cuando ella lo desee. Ojalá cuando ya haya algún proceso de dilatación, idealmente por encima de 3 o 4 centímetros de dilatación. ¿Por qué decimos eso? Porque la epidural está claro que puede disminuir la periodicidad de las contracciones, entonces podría extender un poquito el trabajo de parto. Para eso tenemos algunas soluciones, por eso sugerimos que cuando ya esté con dilatación y cuando la paciente lo quiera pedir, porque en ningún momento la obliga a que tenga epidural, la paciente pide la epidural y el anestesiólogo en la espalda le pone una inyección con un anestésico que le va a dar analgesia en un porcentaje importante a sus dolores de parto. Tratamos en lo posible de que sea una cosa que llaman las walking epidural, y que las pacientes puedan tener movilidad de sus extremidades inferiores y no queden como ellas creen que quedan dormidas de aquí para abajo, no, en ningún momento. Estas pacientes durante los primeros 3 o 4 minutos pueden sentir un adormecimiento importante en las piernas, pero ya después... Pero hay una cosita importante y es cuando hablamos del término dilatación y borramiento para que las personas entiendan eso. Cuando una mujer está en un preparto, en un trabajo de parto inicial, la parte inferior del útero se llama el cuello del útero. Yo siempre le digo a las pacientes que el cuello del útero es como la trompita de un marrano si uno lo mira de frente. O sea que sería así. Y se borra, y en la medida en que se va borrando, empieza a dilatar como una pelota de sonría hasta 10. Esto es una imagen gráfica, pero es para hacerme entender. Entonces, la paciente llega aquí y le dice, ya el esposo entiende porque se la pilla, dice, está en 3 dilatación, ya la trompita se borró y está dilatando. Entonces Jorge dijo, cuando la paciente esté en 3 o 4 dilatación, ella pide, no se le obliga. Y pide, o el marido lo llama y dice, hey viejo, mi señora tiene mucho olor, póngale algo porque es como si le hubiera metido el diablo. Pero ya una vez puesta la epidural, la mujer incluso se relaja, se queda tranquila, el marido se queda tranquilo. Pero quien vea este proceso, esto que estamos discutiendo, tiene que tener en cuenta que nunca dejen la epidural para ponerse a las 9 o 10 de dilatación, porque no falta, aquí dice, yo no necesito epidural, yo me siento muy bien, yo soy muy guapa, pero cuando la piden en 9 o 10 que están saltando, ya no les va a servir. O sea, cuando contemplen una epidural, contemplen en 5, 6, 4, no sé, pero no la dejen al final. Cape, te quería hacer una pregunta. La epidural es un procedimiento seguro. ¿Has visto alguna inválida por una epidural en la espalda? Jamás he visto una epidural. Lo que pasa es que esos son espacios. Hay un espacio que se llama epidural y hay un espacio que se llama el espacio raquídeo. Entonces, muchas veces la epidural, o en la mayoría de veces, conecta correctamente con el espacio cuando se pasa al anestésico. Ocasionalmente, muy poquitas veces, se pasa al espacio que sigue, que se llama el raquídeo. Cuando se pretende poner una epidural, entonces a veces las mujeres al otro día o los 2 días empiezan con algo que se llama una cefalea o un dolor de cabeza después de una raquidia que se les iba a poner. Pero es un procedimiento que tiene solución porque tiene otras cosas que se pueden hacer para calmar esos dolores. Pero yo no he visto la primera paciente en 30 años que llevo aquí en medicina fetal que se haya quedado inválida porque le pusieron una epidural. Creo que era la pregunta. Sí. Entonces, dijéramos que una vez la paciente está en epidural, en esta clínica donde trabajamos nosotros, ¿puede seguir estando en su habitación o en ese momento ya tiene que pasar a alguna otra parte? No, lo que pasa es que la señora está en una habitación, pero una vez esté con epidural, debería ya estar dentro del quirófano, en la sala donde va a tener el parto, porque nosotros no tenemos eso que ven las personas en las películas americanas donde las salas de parto están dentro de la misma habitación. Entonces a veces la gente se confunde porque dice, bueno, y en el parto va a estar mi mamá, mis primas, mi suegro, pero en realidad no. O sea, en realidad en el parto, en Medellín, Colombia, en la Clínica del Rosario, estamos en un quirófano. El doctor que atiende el parto, la mamá que va a tener el parto, el papá o el acompañante, porque a veces el papá no quiere entrar. Hay 2 circulantes de enfermería, la jefe de enfermería y el anestesiólogo está ahí. O sea, es un equipo. Pero en área quirúrgica. Y cuando ya el bebé nace o va a nacer, también está el pediatra, que es todo el team que está ahí esperando el nacimiento. Pero les quería hacer esta pregunta a cualquiera de ustedes dos, porque me parece muy importante, que es una cosa que las pacientes no tienen por qué saber.
Cuando la paciente está en trabajo de parto, todas esas horas que dura un parto, ¿cuánto dura, Jorge, un parto? De 12 a 18 horas. Las últimas ya van a estar en epidural. Durante ese montón de horas, el médico, o sea, Capeto, Jorge, están todo el tiempo ahí con la paciente. Imposible. Eso es imposible. ¿Cómo funciona entonces eso? Digamos, bueno, eso la ciencia lo denomina trabajo de parto inicial, fase activa del trabajo de parto, que es cuando la paciente ya está de 4 a 10 de dilatación, que en 10 es la dilatación final. Entonces uno, cuando está con la paciente, por lo general uno aparece cuando la paciente va en estadios avanzados, o sea, cuando ya están en 6, 7, 8 dilatación, porque uno no puede estar desde el principio, porque tiene que estar viendo pacientes acá, porque está haciendo pues otras cosas, o porque está descansando. Es muy importante que nosotros, como trabajamos aquí mismo, pues tenemos la paciente A 5 minutos. a 2 pisos. Menos, sí, menos. Estamos O menos. a 2 pisos, es bajar un ascensor y entrar. Entonces, digamos que nosotros estamos en la misma estructura física donde la paciente está en trabajo de parto. No estamos en otra clínica, estamos aquí. Yo pues realmente traje la pregunta a colación porque todos los pacientes, uno cree que los pacientes saben cómo funciona el tema y estamos haciendo esto precisamente porque esto es una crónica de parto. ¿Cómo funciona la cosa? Un trabajo de parto es un tema de 18 a 20 horas donde participa una enorme cantidad de personal. Capeto mencionó solamente uno, sé que jefes de enfermería, auxiliares de enfermería, varios ginecólogos, anestesiólogos y pediatras. Pero constantemente la paciente sí está acompañada por las auxiliares, por el médico del turno que está cerquita de ella, por el ginecólogo que va cada 1, 2 o 3 horas a examinarla. De manera que es importante entender eso y probablemente uno va a ser el que va a atender el parto al final, que es cuando la paciente llega en 10 de Y eso es lo que preguntan a veces los papás, doctor, ¿cuánto se demora un trabajo de parto? Entonces uno dice, desde el momento en que la paciente tiene una epidural, está en 4 o 5 de dilatación, yo les digo, en una paciente en el primer parto es más o menos 1 centímetro por hora. Entonces yo les digo, si ustedes llegan a las 4 de la mañana en 4 de dilatación, el parto es a las 10 de la mañana. Pero eso no siempre pasa porque hay gente que lo hace más rápido, hay gente que se demora más, pero digamos que es un estándar en algo que llamamos las curvas de Friedman, que es lo que cada más o menos todos manejamos digamos, en ese tema. Lo que pasa es que a veces hay un parto que yo llamaría que es como el enemigo de uno, porque siempre uno queda como mal con la pareja, y es que hay un parto que se llama parto precipitado, y es una señora que entró en 2, 3 de dilatación y en media hora está en 10 de dilatación y se salió de la habitación, no hace todo este fenómeno que nosotros estamos hablando aquí. ¿A ustedes les ha pasado eso? Sí, yo creo que todos tenemos una historia. A veces, digamos, esa es la carta de presentación peor para los obstetra que tenga un parto precipitado, porque a veces las pacientes se sienten que no tuvieron el cuidado óptimo durante el trabajo de parto, pero es que a veces es algo tan impredecible que uno no lo puede calcular y uno no sabe quién lo puede calcular. A mí me ha tocado parto en ascensores, parto en taxis, aquí entrando a la clínica, hemos atendido parto en taxis, Exacto. partos en camilla. Sí. Pues, pero ¿cuál es el parto más raro que ha atendido José? El más raro. El más raro. Hace poco la paciente tuvo el parto en Chicago. El carro, parto en un carro, vos. No, carro, no sé. Yo en una finca, estaba en una finca y me llamó la paciente y me dijo, ¿dónde estás? Estoy aquí cerquita, yo ya voy. Y llegué y estaba en cada cuarto. En una casa. Sí. No, yo estaba por aquí porque sabía que estabas tú también por aquí. Ahora, ya que tocaste ese tema, a mí hay algo que me parece difícil, que ahora está para algunas personas que les gusta eso, es tener el parto en la casa. Lo que pasa es que tener el parto en la casa a mí me parece muy complejo cuando a uno le dicen yo lo voy a tener en una bañera y alguien me va a asesorar. Me parece respetable, es un parto que todo el mundo, pues, si lo quiere hacer lo hace, pero es que a veces la gente no cuantifica el riesgo de un sangrado posparto o de una complicación que un bebé no salga en un momento determinado. Entonces a mí me parece que pues es demasiado difícil prever qué parto se puede complicar, y por eso cuando la gente me dice yo voy a tener parto en la casa, pues es algo respetable, pero yo no lo recomendaría nunca. Yo solamente adicionar algo porque ahí podemos herir susceptibilidades. Yo lo que pienso es que hay que
ponernos en la dimensión. El parto domiciliario en Holanda, dijéramos, es casi la norma. Pero ¿en qué condiciones? Allá iba. ¿En qué condiciones? Allá iba. Usted en Holanda, si sangra, llama y viene un helicóptero y ya. Aquí consigue una ambulancia. Ahorita a esta hora consigue una ambulancia para trasladar a un paciente. Y aquí hemos visto a estos héroes pasar corriendo por todos estos pasillos cuando cantan un código rojo. Entonces yo personalmente, si una hija mía yo tampoco se lo recomendaría en las circunstancias actuales de una ciudad como estas y en un país donde los recursos no están a disposición como en otros. Esta clínica es una clínica que tiene todos los recursos, todo. Pero en una finca... Entre más experiencia tengo, más miedo. Claro, es así. Entre otras cosas, ya estamos en 10 de dilatación con la señora y entonces la señora siempre va a decir, doctor, siento una presión abajo tremenda, entonces aparece el doctor Vélez y vos qué haces ahí. Claro, cuando la paciente está sintiendo esa presión que casi siempre es una sensación urgente de ir al baño, dijéramos como la manera como las pacientes o lo que las pacientes expresan, lo que hay que hacer es sencillamente un examen que es un tacto vaginal para definir si la cabecita del bebé ya está ahí y uno en ese tacto es capaz de definir si la posición de la cabeza viene de la manera adecuada para el parto que sigue. No es infrecuente que los bebecitos vengan en posiciones anormales y el hecho de venir de cabeza no significa que la cosa esté necesariamente bien, porque la cabeza puede estar rotada de alguna manera que impida un parto rápido y se requieran algunas intervenciones. La mayoría de los partos salen solos, no necesitan mucha ayuda más allá de una enfermera o algún personal con entrenamiento, pero digamos que estamos ahí es para los partos Les voy a hacer difíciles. una pregunta a cada uno de ustedes con dos temas susceptibles de la gente que siempre preguntan lo mismo. Siempre es, ahí sí cae la cabeza, siempre. Es la primera, episiotomía, que José va a hablar de eso. José, ¿qué piensas de la episiotomía? ¿Se hace o no se hace? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Qué consecuencias trae para la paciente? ¿Y qué consecuencias trae un desgarro cuando no se hace una episiotomía? Y para Jorge es otra bien polémica, que es ligadura del cordón. ¿Al cuánto tiempo se debe hacer? Si a los 30 segundos o al minuto, y por qué hacerla más, y si en todas las clínicas se ha protocolizado eso, y le metes de ñapa lo que se llama contacto piel a piel. Vamos a hacer rápido. La episiotomía es una pequeña cirugía que se hace en el periné. El periné es esa zona donde termina la vulva hasta el ano. Esa zonita, esa pequeña zona, es el periné. Y dijéramos que pequeña cirugía significa que abrimos una incisión en esa zona para darle un poquito más de espacio para que el bebé pase más fácil. Cuando yo estaba estudiando obstetricia, era mandatorio. Por definición, una paciente en su primer parto llevaba episiotomía. Hoy la episiotomía está más controvertida en el sentido de que no es un procedimiento que se debe hacer de rutina a todas las pacientes, sino que lo hacemos un poquito como ensayo-error, dependiendo de cómo vaya progresando el parto y cómo sienta uno que va a salir el bebecito, probablemente hacemos episiotomías a necesidad, es decir, cortando lo más poco posible. Porque frecuentemente pasa que por luchar mucho en no hacer una episiotomía, se generan unos desgarros que son aún más difíciles de corregir que la misma episiotomía. Y se puede quedar uno 1 o 2 horas corrigiendo un montón de desgarros por todas partes, cuando corregir una episiotomía es un procedimiento corto que generalmente es de pocas complicaciones. O sea, como a vos te gusta concluir en las cosas, no todo el mundo las necesita, pero a veces hay que hacer. Es así de simple. Sí. Jorge, y lo otro lo del cordón umbilical. Acordate, cuando atendíamos parto éramos de residentes que sacábamos el bebé y lo poníamos en una mesita y cortábamos el cordón rápido para que se lo llevara el perinatólogo y lo aspirara y lo pusiera en la cunita, en la cuna con los otros bebés, porque así era en el hospital, me acuerdo. En general. A nosotros nos tocó, es que nosotros fuimos la generación que nos tocó el cambio de sacar el bebé y ponerlo encima de la barriguita de la señora y advertirle a la señora que lo tenía que coger, que lo tenía que abrazar, porque muchas mujeres, inclusive hoy, se impresionan y no son capaces de cogerlo. No, cójalo, que el bebé es suyo, abrácelo, y lo que sí hacemos es que lo secamos. Siempre, y hace muchos años, Capeto, hace muchos años, dejamos de
de cortar el cordón, hacer cortes rápidos. Hay momentos en que hay que hacerlos, pero en general nosotros siempre esperamos a que deje de latir. Por eso cuando nos llegan a nosotros con el plan de parto, y es que yo quiero que me corten el cordón cuando deje de latir, por Dios, eso lleva más de 30 años en el medio. Nosotros esperamos a que el cordón deje de latir. Por supuesto que hay unas condiciones maternas que no lo permiten. Cuando hay una cosa que se llama incompatibilidad RH, la incompatibilidad RH es cuando la mamá tiene RH negativa y el papá RH positivo, y podemos sugerir que pueda haber una incompatibilidad y los bebés se puedan poner muy amarillos después de que nacen. Ahí se corta muy rápido, pero en realidad nosotros nos tomamos el tiempo. Y si el papá lo puede cortar y hay condiciones para que el bebé, dejamos que el papá sea quien corte el cordón. Y a eso querías como ir. Eso, y luego está lo del contacto piel a piel, entonces eso también es más Esa novedoso. hora se queda ahí. Ese primer momento que favorece poner el bebé sobre la parte del pecho de la mamá, favorece mucho la armonía, la lactancia, el contacto íntimo entre bebé y mamá, que favorece después como toda una interrelación que se va a formar a partir de ese momento. Terminó eso, sacamos la placenta, el bebé lo revisan el pediatra que está en la sala de partos, se le pone una manilla al bebé porque el temor de los padres que se le vayan a robar o cambiar el bebé, siempre con los apellidos de papá y mamá, y eso se les quita cuando salgan de la clínica, pero eso no pasa como en las películas, que se cambia porque es el único bebé que hay en la sala de partos correspondiente, y luego ya una vez se limpia la mamá y todo, ya pasa un tiempo, el bebé sale para que lo conozca la familia, lo saca el papá acompañado de una enfermera, luego retorna después de que la familia que está en la sala de parto lo ha visto. Creo que pasa lo mismo, y ya luego entra el papá con la enfermera, pues le insiste a la mamá en la lactancia, que básicamente es un proceso de 2 o 3 horas que está la mamá en recuperación, que luego sale a la habitación, ya está con toda la familia. Siempre las mamás pasan una noche en la clínica, nunca se van el mismo día, porque puede haber un riesgo de sangrado mayor que pone en peligro la vida de las mamás, y luego pues se van a la casa 1 o 2 días después. ¿Nos faltó algo ahí? Sí, no, eso está perfecto. Pero quería tocar un temita que pues, fue muy bonito el parto, nació, hicimos contacto piel a piel y todo. Pero quisiera que alguno de ustedes dos tocara ese dramático momento en el que la cabecita del bebé no salió y nos tocó tomar alguna decisión intervencionista, sea ayudar a sacar al bebé de alguna manera o hacer una cesárea. Hay un porcentaje de pacientes que no todo es como Disney, ¿cierto? Y la obstetricia, por eso todos los tres tenemos, bueno, yo tengo envejecimiento prematuro, y es porque la obstetricia es una profesión de emociones fuertes. Aquí nadie está normal nunca, o estás contento o estás muy triste, y esta es la verdad. Entonces hay momentos muy críticos donde nosotros tenemos que tomar decisiones críticas y decisiones. Una mamá puede estar educada, pensada, planeada y planillada para tener un parto vaginal, y en cualquier momento podemos tomar la decisión de tener un parto por cesárea. Y eso también es muy importante que quede claro desde antes, para que esto no genere frustración, porque muchas mujeres terminan con una frustración muy importante porque no lograron tener un parto vaginal. El éxito no puede ser medido con ese rasero. El éxito tiene que ser que la salud de la madre y la salud del bebé sea óptima. Totalmente de acuerdo. Y les quería hacer esta otra preguntita para que ahora nos expliques bien un poquito más a fondo qué es una cesárea. Pero antes de eso, ¿qué opinan de esos aparatos forceps y esas chupas que ponen por ahí? ¿Eso qué? Pues lo que pasa es que yo creo que el forceps es como el patito feo de la maternidad, porque yo creo que antes los forceps, que son unas cucharas especiales que sirven y facilitan un parto vaginal, normalmente los obstetras del pasado, que no tenían ecografía, que no sabían a veces cómo venían los bebés, el tamaño, normalmente ponían los forceps muy arriba del canal de parto. Eso se llama forceps altos o forceps medios, y eso genera
traumas obstétricos importantes y por eso las personas, todos, le tenemos miedo a cuando se menciona la palabra forceps. Pero la realidad actual es que un forceps, como nosotros lo usamos, es un forceps que llamamos forceps bajo, donde uno está viendo la cabeza fetal y nosotros llamamos como que el bebé le falta pasar a un policía, que llamamos policía acostado, pues diciéndolo coloquialmente. De tal manera que cuando uno se ayuda con el forceps, poniéndolo bien, sabiéndolo cómo lo pone, quizá uno no tracciona tanto la cabeza del bebé, sino que amplía el canal vaginal. Yo les explico, porque es que los forceps no es como un alicate, que cierren hasta abajo, no. Perfecto, es como ponerle un casco al bebé. Eso. Y entonces uno lo que hace es abrir un poquito más canales vaginales que son extremadamente estrechos y eso nos facilita sacar un bebé vaginal con seguridad sin necesidad de producir ningún daño, porque a veces es más dañino llevar a una paciente rápido a una cesárea donde el bebé es más difícil devolverlo, porque la gente dice, pero ¿por qué no le hace una cesárea? Porque el bebé está ahí y a veces la tasa de complicaciones puede ser mayor yendo a una cesárea rápida, que se llama cesárea emergente, que ya vamos a hablar de eso, con respecto a sacar un forceps que a veces es muy agradecido. O sea que no necesariamente siempre los partos vaginales terminan siendo solitos, espontáneos, sino que necesitan ayudas seguras, como los forceps. Sí, yo, o los, ¿sabes o los qué pienso aparatos yo? Voy a decir esto que siempre lo digo, siempre lo pienso y es real. Para nosotros atender un parto, yo estoy seguro, nunca hemos discutido eso, pero estoy seguro que para un obstetra responsable atender un parto es como cuando uno le entrega una escultura, uno la tiene que pulir y no se puede quebrar. Y si uno piensa que ese bebé es el hijo de uno, menos se puede quebrar la escultura. Entonces, lo que yo creería es que un parto, digamos, la capacidad no solamente de conocimiento y, digamos, el esfuerzo a veces que uno hace para que todo esté bien, va correspondiente a un evento emocional que el obstetra tiene inmedible, así como los papás están ahí, de responsabilidad, de cuidado de un bebé, que en el mejor de los casos siempre se resuelve bien. Lo que pasa es que los partos a veces son eventos tan emocionales, tan sociales, que uno a veces no puede calcular, así haga todas las cosas bien, cómo van a ser un bebé, porque a veces hay bebés que nacen cansados. Entonces, si un bebé se va a la unidad de cuidados intensivos o neonatales, se llama eso, porque no respiró bien, pues a veces no depende de uno, depende de unos factores externos a la posibilidad de uno calcular eso, porque no hay máquinas que determinen eso, que hacen que se vaya, y normalmente eso genera una pasión social extrema, porque a todos nos empiezan a llamar, ¿qué pasó con este bebé? La amiga, la tía, la familiar, el otro obstetra amigo de uno, ¿qué pasó en este parto? Y a veces el parto no fue ni traumático, el parto fue un parto a veces fácil, pero el bebé nació en unas condiciones que a veces no eran las correctas. Afortunadamente, es la minoría de los casos. Por supuesto, por Pero supuesto. te hago esta pregunta para que pongamos eso en números. De los partos que vos atendés vaginales, de los vaginales, ¿qué porcentaje requieren alguna instrumentación, sea con una chupita o con el forceps? No, Así, eso es mínimo. No, eso es mínimo. Utilizamos varios instrumentos, uno los forceps, y los forceps que usamos ya no son los forceps antiguos, hay muchos tipos de forceps. Nosotros usamos unos forceps que realmente ya son forceps de Kila, que son unos forceps muy benéficos, muy pequeñitos y muy protectores para el bebé. Y utilizamos otro vacuum que se llama el Kiwi. El Kiwi es un vacuum, también una cosa muy moderna, que ayuda a la extracción del bebé. Pero la instrumentación de los partos es menos del 1% realmente. Sí, eso es muy poco. Pero es lo que yo digo, cuando hay que usarlo, es salvavidas. Y eso tal vez ha disminuido más la tasa de cesáreas que realmente llevar una paciente a una cesárea. José, cuando una paciente llega a la semana 39 o está en la 37 y está cansada y te dice, no, doctor Vélez, yo quiero que usted me saque el bebé porque yo estoy demasiado cansada, ¿cuál es el protocolo que más o menos todos usamos para eso? Esa pregunta es muy importante, Cape, porque yo creo que el universo de todas las pacientes que llegan a la semana 37 están cansadas y quieren, dijéramos, tener su parto.
Y para responderlo rápido, atender partos antes de la semana 38 y medio, sin ninguna indicación, no es una buena práctica médica. No lo es porque hacer inducciones innecesarias, o sea, no indicadas médicamente, antes de las semanas que acabo de decir, genera que algunos bebés terminen en la unidad de cuidado intensivo, a pesar de tener el tiempo y el peso aparentemente suficientes. Y la razón es porque esos bebés frecuentemente nacen con alguna cantidad de líquido en el pecho que no logran expulsar adecuadamente y pueden tener complicaciones respiratorias de leves a severas. Por lo tanto, la buena práctica médica dicta que cuando queremos terminar electivamente, o sea, sin una razón médica, un embarazo, el momento adecuado es alrededor de la semana 39. No sé si era eso. Eso era, porque la gente lo pregunta mucho. Sí, que nos piden que terminemos los embarazos antes de la semana 39 por cansancio, sin ninguna indicación médica. Y no entienden que no es que uno sea un indolente, porque a mí hay países que dicen, doctor, usted no es el que está cargando este bebé. No. Sí, eso sí, pero si uno saca un bebé antes de la 39 semana y termina en la incubadora, así es. Sí, soy indolente. La parte final de esta conversación que estamos teniendo es cuándo llegamos a una cesárea, porque hay diferentes tipos de cesárea. Jorge, explícanos eso. Hay como 3 tipos de cesárea. Una se llama la cesárea electiva, otra la cesárea urgente y la otra la cesárea emergente. La cesárea electiva es la que uno durante el trabajo de parto, una paciente que ya tiene 2 cesáreas previas, o 3 o 4 cesáreas previas, esa paciente es mejor hacerle una cesárea. Una paciente con una condición especial en la pelvis, un bebé más, bueno, hay muchas indicaciones. Bebé sentado, bebé grande. Hay indicaciones maternas e indicaciones fetales para uno programar una cesárea electiva. En la paciente que a la semana 37 uno sabe que va a terminar en una cesárea y uno la programa. Esa es una cesárea electiva. La otra es la cesárea urgente. Es una cesárea que durante su trabajo de parto hace una condición por algún motivo materno o fetal que hace que en el transcurso de la hora siguiente usted deba 1 o 2 horas debe realizarle la cesárea de una paciente. Y hay una condición extrema que no queremos llegar nunca, que es la cesárea emergente, que debe ser hecha en los próximos 20 minutos. Así es. Entonces hay diferentes tipos de cesárea. Quizá la más dolorosa para uno como obstetra de la cesárea que nunca quiso llegar, porque la cesárea no es mala, a veces hay que hacerla, pero es la cesárea en la cual uno se gastó 18 horas con la señora, que la señora quiere tener su parto vaginal, que dilatación total hasta 10, que todo está a pedir de boca, pero el bebé nunca baja, por ejemplo. O sea, no baja en el canal del parto porque no se alineó correctamente su cabeza con la parte de los orificios que debe pasar en la pelvis materna. Entonces hace que el bebé se quede arriba y esa es una condición. La segunda es cuando el bebé se empieza a desacelerar, la frecuencia cardíaca se empieza a bajar y no se recupera, entonces hay que llevar a la mujer a cesárea porque el bebé probablemente va a sufrir y la idea es sacarlo rápido. La tercera es cuando el líquido amniótico, las membranas se rompen, el líquido amniótico está de un color que llamamos meconiado, que es el popó del bebé, que es como brea, como verdoso, que el bebé se puede tragar y eso puede generar una broncoaspiración con problemas a posteriori respiratorios del bebé y con ida a la unidad de cuidados neonatales. Entonces son cesáreas que uno tiene que hacer muy rápido, eso es cesáreas emergentes, porque hay que hacerlas rápido. ¿Vos qué opinas, José, de eso? ¿Qué recordás de cesáreas? No, lo que acabas de decir es el momento más dramático para un obstetra porque incluye haber pasado todas esas horas con una mamá cansada. Seguramente el recuerdo no va a ser el mejor después de haber tenido tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto cansancio y después cargar con la frustración de no haber podido, porque realmente no es así, tener su parto por vía vaginal y terminar una cesárea. No solamente por todo eso, sino porque la cesárea de 10 de dilatación, con el bebé encajado y que no fue posible sacarlo ni con fuerza ni con nada, es una cesárea técnicamente difícil. Y uno quisiera siempre tener para esa cesárea uno de estos dos gorilas por ahí alrededor, porque de verdad es una cesárea y es un momento de alta tensión en un quirófano. De manera que por muchas razones es el procedimiento al que no queremos llegar, pero para el que estamos entrenados. Pero realmente también sufrimos con la paciente en ese momento. Venga, muchachos,
esa cesárea es la que no quiero llegar y afortunadamente no nos toca mucho. Pero hay una cesárea que sí es importante y que antes no era aceptada y ahora nos toca aceptarla porque se acepta que los padres pueden decidir la vida del parto. Así Y hoy en es. día una mamá que decida que su parto quiere ser por cesárea, lo primero que hacemos nosotros, esta señora está mal ilustrada y le damos toda la información y tratamos al máximo de que ella conozca todos los beneficios del parto vaginal, pero quiere un parto por cesárea. Hoy en día los padres pueden decidir la vida del parto y nosotros le hacemos la cesárea y no tenemos por qué victimizar una mamá que quiera un parto por cesárea. ¿Vos qué pensás de eso también? Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en que una mamá y su esposo están en la capacidad y tienen todo el derecho de decidir cómo quieren el nacimiento de su bebé. Por supuesto que nosotros estamos en la obligación de explicar los pros y los contras de cada una de las dos cosas. Hay unas cosas que se evitan haciendo una cesárea electiva y hay unos riesgos en los que se incurre al hacerse una cesárea electivamente programada, que no son el resorte de esta conferencia. Pero realmente yo como médico, espiritualmente, estoy totalmente de acuerdo en que una pareja tome esa decisión y yo acompaño a las parejas en esos procedimientos, entendiendo que previamente ilustramos todas las posibles complicaciones que se puedan devenir de una decisión o de la otra. De la misma manera, hay gente que quiere llevar el parto hasta las últimas consecuencias y las cosas pueden no salir bien. De manera que hay problemas y complicaciones para ambos lados, pero no hablemos de complicaciones. En general, estas crónicas de parto y normalmente los partos son eventos bonitos que salen bien, las cesáreas también son eventos bonitos que también salen bien la mayoría y afortunadamente las complicaciones son pocas. Capeto, nosotros en la cesárea electiva, pues también tenemos exactamente, digamos, la misma espiritualidad de bienestar para la madre que va a tener un parto igual. Y es igualmente bonito. Y también les ponemos el bebé aquí, igualito. También les ponemos el bebé piel a piel, también el papá a veces puede cortar el cordón, así sea por cesárea. Entonces son cosas que hay que desmitificar un poquito de este tema social que puede ocurrir. Yo creo que, digamos, todo lo que hemos hablado aquí, consejería preconcepcional, control prenatal, tipos de partos, parto vaginal, parto por cesárea, parto inducido, ilustra un tema que el 90% de la gente quisiera saber y no lo encuentra así, digamos de manera coloquial. Yo creo que esta es una reunión que hemos hecho, es la primera de muchas reuniones que vamos a hacer de temas que manejamos constantemente, que son del resorte del día a día nuestro, que queremos compartirlo con las personas que están oyendo y viendo esta conversación. Y creo que, como para despedirnos, ¿qué dirías vos, José y Jorge, de esto? No, yo no sé si estás diciendo de esto de las cesáreas, yo diría... No, del tema. Me siento muy feliz de que me hayas invitado a este primer podcast de Hablemos de Mujeres. Este tema es bastante interesante, es lo que hacemos todos los días. Todo el santo día, es lo que más nos gusta hacer y es lo que nos apasiona realmente. De manera que queremos invitar a todas nuestras pacientes, a los esposos, a las familias, a que nos sigan acompañando en este espacio de Hablemos de Mujeres. Este fue el primer capítulo que decidimos llamarlo Crónicas de un Parto. Va a haber, como dice Capeto, otros temas, otros especialistas, otros amigos aquí hablando de manera relajada de todo lo que atañe a las mujeres en general, no necesariamente embarazadas, porque Medicina Fetal es una empresa que está dedicada al cuidado de las mujeres embarazadas y no. Y José, yo creo que esto se va a convertir en una herramienta muy importante para nosotros de comunicación con las pacientes, con todas las mujeres, porque ustedes están oyendo de primera mano información clara y verídica. Porque es que nosotros estamos viendo que en las redes sociales hay muchas personas que no atienden partos, que no hacen el día a día que hacemos nosotros, que somos quienes sufrimos nuestro trabajo y que tenemos el contacto con ustedes. ¿Quién más les puede decir la verdad de las cosas que les ven? Entonces, de ahora me comprometo con ustedes que están liderando el tema
en hacer un podcast de posparto, que es un tema olvidado, es un tema donde las mamás se sienten huérfanas. Hacemos otro igual de posparto, Capeto, ¿te parece? Me parece impresionantemente buenas todas las ideas que salgan de acá, porque yo creo que, digamos, en mi mente, en mi cerebro y en mi corazón, para mí esto es una necesidad. Lo que hicimos hoy es demasiado bueno para que las personas tengan un mejor conocimiento, una mejor realidad de lo que pasa en todas estas fases del embarazo, y qué mejor que ustedes hayan estado aquí, que nos acompañen, y creo que vamos a hacer muchos de estos. Así que muchas gracias. Muy bien. Vamos. Buenas noches.